Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, mejor dicho, ya es la 1 de la tarde. Buenas tardes a los jóvenes del grupo D7AD de los domingos, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, segunda semana, hoy domingo 18 de octubre de 2020. Damos inicio a la clase. El tema que vamos a tratar es la continuación de la clase anterior, que habíamos visto, además de la introducción, que son los antecedentes de la reforma constitucional que dio origen a este nuevo procedimiento penal. Vimos también el procedimiento ministerial respecto a lo que es una carpeta de investigación sin detenido. En esta clase vamos a ver ahora el procedimiento, pero con detenido. También estudiamos las 3 etapas que comprende el nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial. Vimos que son 3 etapas. La primera, denominada etapa de investigación, que comprende 2 fases. La fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. La siguiente etapa se le conoce con el nombre de intermedia o de preparación a juicio. En esa etapa intermedia se van a depurar hechos controvertidos y se van a ofrecer y depurar pruebas. Hay 2 fases, una escrita con la que inicia esta etapa cuando el Ministerio Público presenta su escrito de acusación. Esa es una fase escrita, porque pues la defensa del imputado debe de dar respuesta a esa acusación, también por escrito, y ofrecer las pruebas que también estimen necesarias. En esta segunda etapa hay una figura nueva que se conoce con el nombre de descubrimiento probatorio. Ambas partes, por referirme al Ministerio Público y a la defensa del imputado, en sus respectivos escritos, tanto de acusación como de la contestación, van a ofrecer pruebas y las cuales se van a depurar en la audiencia oral intermedia de esta etapa. En esta etapa va a haber una audiencia oral también, ahí donde se van a depurar hechos, las pruebas. Esta etapa viene siendo un filtro para lo que va a ser la tercera etapa, que es la del juicio oral. Ya está preparada, ya se depuraron los hechos controvertidos, una prueba que pues están ofreciendo la misma ambas partes, pero sobre ese hecho pues ya está más que claro, se puede depurar, y únicamente se va a ir a desahogar en la tercera etapa lo que ya quede prácticamente señalado como pruebas, tanto de una como de la otra parte. Aquí es importante señalar que el descubrimiento probatorio, esta figura jurídica, es porque para cuando se llega a la tercera etapa, como va a haber un juez nuevo, el juez de juicio oral o de enjuiciamiento oral, pues esta persona no tiene conocimiento de todo lo que se hizo anteriormente. ¿Por qué? Porque así lo marca el Código Nacional. Anteriormente, a diferencia del sistema anterior, que era inquisitorio, actualmente es acusatorio adversarial. En el inquisitorio, un juez era el que hacía prácticamente todo en el procedimiento. Era el que recibía la consignación, el que dictaba la orden de aprehensión, o bien ratificaba o no la detención de una persona si ésta era puesta a disposición con dicha calidad, dictaba el auto de formal prisión, o bien un auto de libertad, un auto de sujeción a proceso. Él recibía las pruebas, él decidía cuáles sí, cuáles no.
con él se desahogaban las pruebas, ante él se formulaban las conclusiones y el mismo juez era el que dictaba sentencia. Sí es cierto que de hecho en las audiencias de ese antiguo sistema casi no se le veía al juez, era el secretario de acuerdos que estaba llevando la audiencia. Pero en este caso, en este nuevo sistema, pues es muy distinto, porque la primera etapa que estamos viendo, que es la de investigación, la primera audiencia que va a haber ante un juez, este juez se llama juez de control, y la primera audiencia se llama audiencia inicial, está prevista en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta audiencia, para aclarar, es una audiencia donde se celebran varias en una. Por eso les comentaba en la clase pasada que en el lenguaje coloquial o común de los abogados, respecto aquí en Quintana Roo, se menciona la audiencia combo. ¿Por qué combo? Porque comprende esta audiencia varias. Y el número de audiencias varía de 6 a 5. 6 si hay una persona que el Ministerio Público le pone a disposición del juez en calidad de detenido. Y cuando no hay detenido y el juez va a librar una orden de aprehensión, bueno, son 5, entonces las 5 audiencias que se llevan en esa audiencia inicial. Eso lo vamos a estudiar hoy en clase, el artículo 307, pero sí me gustaría, como antecedente, que tomaran en cuenta que en la clase anterior vimos cómo se inicia una investigación. Para que el Ministerio Público intervenga, lógicamente, como una institución investigadora, tiene que tener conocimiento de la existencia de algún hecho que pueda ser considerado como delito. Tiene también que haber la formulación de una denuncia o de una querella. La denuncia y la querella, en la clase pasada, está en el material, en la síntesis de la semana pasada. La querella es una acusación formal que la tiene que hacer la persona directamente afectada. Por eso es a petición de parte ofendida. Es un requisito de procedibilidad que la querella se presente directamente por la víctima o bien por su ofendido cuando se trate de querella. La denuncia la puede hacer cualquiera, pero ¿cómo vamos a saber qué delito es de denuncia y cuál es de querella? El mismo Código Penal, en el caso del Estado de Quintana Roo, el fuero común, que señala después de cada capítulo de los delitos cuál se persigue por querella. Si no dice que se persiga por querella, se entiende que es por denuncia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Kenny, Sheila, Linda y Jessica. ¿Alguna pregunta? Si no hay respuesta, jóvenes, les voy a pedir, por favor, que pongan, prendan su cámara para que yo les pueda ver. Para que yo tenga la certeza de que efectivamente me están escuchando. Por favor. Kenny, Sheila, Linda y Jessica. Yo pueda tener la certeza de que están en clase. Porque Sí, no... profe, ninguna, todo ¿Perdón? en orden. Sí, digo, ninguna duda, todo en orden, profe. Sí, pero las señoritas no me han contestado, Sheila, Linda y Jessica. Profe, yo tenía la cosa de que la clase anterior pues adoraba mucho mi internet y no sabía si me va a escuchar o si se escucha entrecortado. Es que mi internet a cada rato me saca, porque sí por datos y pues mi señal no está muy bien que digamos. Bueno, de todas maneras,
Yo les digo por si existe una duda. No quiero que hayan dudas. Si hay, para eso estoy aquí, para que les dé respuesta a sus dudas respecto al tema que estamos viendo. Que sepan No, ustedes en caso de que si van a ir al Ministerio Público, si van a ir a denunciar, qué van a denunciar, sepan prácticamente qué es lo que van a hacer. El Ministerio Público va a abrir un expediente que se llama carpeta de investigación. Cuando ustedes van y denuncian, lo primero que te pregunta el Ministerio Público, ¿está detenida la persona? Porque si la detuvieron, se supone que la detuvieron en flagrancia, como marca el artículo 16 de la Constitución y el 146 del Código Nacional, que toda persona en la comisión flagrante de un delito puede ser detenida por cualquier persona. Esta persona tiene la obligación de ponerla a disposición de la autoridad civil correspondiente y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. ¿Qué vamos a entender por flagrancia? Flagrancia es la flagrancia pura de la situación en que se encuentra una persona al momento de la comisión de un delito y es detenida en ese momento. Al hablar de flagrancia estamos hablando de una cuestión de momento. Si alguien está robando y en ese momento lo detienen, bueno, hubo flagrancia. Pero también el artículo 146 menciona dos situaciones de la que se le denomina flagrancia equiparada, que si esa persona que cometió el delito inmediatamente después de haberlo hecho huye y es perseguido materialmente hasta su detención, también se equipara a la flagrancia. O bien, inmediatamente después que lo detienen, que huye y es detenido, bueno, previamente alguien lo señala de que lo vio y al momento de su detención se le encuentra en su poder los objetos o efectos. Esos dos casos, los dos últimos que les acabo de mencionar, es la flagrancia equiparada, si lo vemos así, porque la flagrancia pura es cuando se está cometiendo el delito y se detiene. Esos aspectos de la flagrancia, ¿por qué es importante? Porque en la primera audiencia, en la audiencia inicial, en la principal, si lo queremos ver, el juez de control va a estudiar si realmente esa detención fue legal, si realmente se dio en esos supuestos de flagrancia. Puede haber también que el Ministerio Público haya ordenado la detención. Ojo, en el artículo 16 de la Constitución Federal menciona en qué casos el Ministerio Público puede, bajo su responsabilidad, dictar una orden de detención. El juez gira aprehensión, orden de aprehensión. Ministerio Público, detención en caso de urgencia, cuando se trate de un delito grave que por razón de la hora no se pueda recurrir a una autoridad judicial, también por razón del lugar o de las circunstancias. Entonces, el Ministerio Público puede mandar a detener a la persona bajo su responsabilidad y ya, pues hay un término, a eso voy, que el Ministerio Público tiene desde que recibe a la persona detenida para tenerlo en calidad de retenido 48 horas. ¿Qué quiere decir? Si tú ya fuiste a presentar tu denuncia y el Ministerio Público le pone a disposición a la persona que sí se le detuvo en ese momento, bueno, el Ministerio Público desde que lo recibe tiene 48 horas para resolver su situación, si lo pasa un juez o lo libera. Pero, lógicamente, el Ministerio Público cuando recibe a la persona también se cerciora que esa persona haya sido detenida en flagrancia, porque no puede recibir una persona que la detuvieron un día anterior y más de 24 horas la están llevando al Ministerio Público. El término flagrancia es muy especial, así como la prontitud constitucional que señala en nuestra Constitución Federal en cuanto a que la puesta a disposición.
es lógico que cuando detienen a una persona, la tienen que llevar a la policía, la tienen que certificar un médico. Bueno, ¿cuánto más te puede llevar de tiempo? Eso es por lógica, pero no puedes seguir como antes detenías a alguien y lo estás paseando para ver si la policía está investigando en qué otras cosas está metido. No. Aquí tiene que haber una prontitud porque es una garantía del imputado. Entonces el Ministerio Público, si lo recibe, tiene 48 horas para resolver su situación. Si él considera que no hay elementos, pues puede ponerlo en libertad a la persona bajo reservas de ley, seguir investigando. Y si considera que hubieron datos de prueba, eso, ya sea indicios, evidencias, todo lo que arroje la investigación en esas 48 horas, bueno, va a ejercitar acción penal. Ejercitar acción penal es la facultad que tiene para acusar a un juez a una persona. Lo va a poner a disposición del juez de control para, junto con la carpeta de investigación, va a formalizar o va a judicializar, como se le llama, a la carpeta de investigación juntamente con el retenido. El juez lo va a recibir, la carpeta y a la persona, y ahí va a dar inicio a la audiencia inicial. En este caso van a ser 6 en esa audiencia, son 6 audiencias, una es una grande con varias. ¿Por qué? Porque como está recibiendo a una persona detenida, tiene que resolver sobre su libertad, tiene que revisar el juez si legalmente fue detenida. Si no fue así, el juez tiene toda la facultad de ponerlo en libertad, aunque independientemente existan datos de prueba que sí se acredite de que la persona cometió o participó en el hecho delictuoso que se le va a imputar. Entonces, estamos hablando de que la primera audiencia ante un juez de control, cuando el Ministerio Público, digamos, consigna el expediente, se llama audiencia inicial. Si no hubiera detenido y el Ministerio Público judicializa o formaliza esa carpeta de investigación, bueno, aquí el juez va a tener un poco más de tiempo porque lo que le van a solicitar es una orden de aprehensión. El juez va a estudiar el expediente, va a manifestar si otorga o no la orden de aprehensión, la tienen que ejecutar por parte de la policía ministerial y llevar ante su presencia al detenido. Entonces, ahí va a empezar, pero con la segunda audiencia. ¿Por qué? La primera es exclusiva para la cuestión de flagrancia o para casos urgentes, que marca el 16 constitucional. En esos dos casos. Vamos a continuar con que, como les estoy manifestando, hay una persona detenida. El juez estudia el expediente y efectivamente analiza que sí hubo una detención que se ajustó a lo que marca la Constitución, el artículo 16 constitucional, que sí hubo la flagrancia. O bien, si el Ministerio Público lo mandó a detener, que sí se dieron los requisitos que señala ese mismo artículo 16 para casos urgentes en donde el Ministerio Público puede mandar a detener a una persona. Repito, Ministerio Público manda a detener, el juez manda a prender. Orden de detención, Ministerio Público, orden de aprehensión, juez de control. ¿Cuál es la siguiente audiencia? Si dice el juez, sí, efectivamente el señor tal, aparecen elementos suficientes para suponer de que se cumplió con los requisitos constitucionales de la flagrancia, en este caso, o bien del caso de urgencia, para su detención. Entonces se declara legal la detención y sigue las demás audiencias en esa misma audiencia inicial. ¿Cuál es la que le sigue? La siguiente es la formulación de la imputación. ¿Qué es la imputación? Es donde el Ministerio Público
le va a hacer saber al que va a imputar, al indiciado, que existe en su contra una imputación por X conducta señalada como delito en el Código Penal, que la cometió en agravio, tiene que señalar el nombre de la víctima o en este caso víctima o ofendido, y hacer una narración de los hechos en qué consiste esa denuncia, esa imputación de ese delito que le están, los de lo que le están acusando. En este aspecto, una vez que lo hace ante el juez el Ministerio Público en esa audiencia, se va a abrir la tercera audiencia, que es la oportunidad para declarar. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya escuchó al que van a imputar de lo que le están atribuyendo, el juez le va a preguntar, ¿desea usted declarar? Ya esta persona, pues se le menciona en esa audiencia, oportunidad para declarar. Puede declarar y si no quiere hacerlo, pues no lo hace. Porque una de las garantías que tiene el imputado, que también están en el material de esta segunda semana, en la síntesis en PDF, en plataforma, está que no se le puede obligar a declarar y menos en su contra. O sea, autoinculparse. No se le puede obligar. Entonces, si esta persona dice, si quiere declarar, declara y se le toma ahí mismo su declaración. Decir, no, es que no fueron así los hechos. Niego lo que me están imputando. Esto pasó así, asado, y lo empieza a explicar. Eso es, si él dice, no, me voy a reservar el derecho, ¿ok? Pasan a la siguiente audiencia. Ya vimos la primera audiencia, donde va a estudiar el juez si fue legal la detención, se llama control de legalidad de la detención. Así se llama esa primera audiencia. La segunda es la formulación de la imputación, donde el Ministerio Público le va a hacer saber al indiciado que existe una imputación en su contra y por lo tanto va a quedar en calidad de imputado. Ya no va a ser indiciado, va a ser imputado porque ya se le imputó un delito, ya se le hizo saber de qué se le está acusando. La tercera audiencia es la oportunidad para declarar si esta persona quiere emitir su declaración o no. Vamos a suponer que sí declara, bueno, se le recaba su declaración. No quiere declarar, se respeta su derecho de que se quiere reservar, ¿ok? Y empezamos la cuarta audiencia en esa audiencia inicial, que se llama es la solicitud para vincular a proceso al imputado. Vincular a proceso era algo parecido a lo que se conocía en el sistema anterior como el auto de formal prisión. El Ministerio Público, ese auto es con el que se pretende sujetar a un proceso al imputado. ¿Por qué le digo imputado? Porque ya lo imputaron en la audiencia, en la segunda audiencia después del control de la legalidad de la detención, ya lo imputaron, ya le hicieron saber de que lo están acusando, declaró o no declaró. Bueno, en esta siguiente audiencia que les estoy diciendo que se llama de la solicitud de vinculación al proceso, el Ministerio Público se va a levantar en uso de la palabra, va a manifestar de que existen elementos, qué elementos tiene la carpeta, para que a la persona se le pueda vincular a proceso, al imputado. El imputado, para poder desvirtuar esos elementos, puede solicitar la duplicidad del término para que se le vincule de 72 a 144 horas, porque el juez le puede decir, bueno, quiere que se le vincule ahora, o sea, que resuelva el juez en ese momento si lo vincula o no, o bien tiene las 72 horas o 144. Esa 144 es una solicitud especial que hace el imputado, su defensa, para buscar pruebas que puedan desvirtuar datos de prueba, que puedan desvirtuar esos elementos con los que el Ministerio Público pretende sostener su vinculación a proceso y son los que le está presentando al juez. El imputado puede decir, por el momento, no quiero solicitar o bien el juez en las 72 horas le puede resolver su situación, pero el juez tiene que resolver sobre la vinculación a proceso. En el mismo Código Nacional
está cuáles son los requisitos para que se lleve a cabo una vinculación al proceso. Y uno de esos requisitos es de que esta persona, el acusado, vamos a decir, todavía no está acusado porque se le acusa hasta la siguiente etapa. Pero vamos a decir, el imputado se le haya formulado una imputación. Por eso es importante, hay una imagen en plataforma del material que subí, donde aparece cómo la persona que está acusada, vamos a decir así, cambia su nombre en cada etapa. Él llega como indiciado, pero desde que el Ministerio Público le formula la imputación, queda ya como imputado. Su nombre, ¿cuál va a ser? Imputado, imputado, imputado. Bueno, cuando se abre la segunda etapa con el escrito de acusación del Ministerio Público, o sea, ya el Ministerio Público no está imputando, ya está acusando formalmente a la persona, ya está acusando al imputado. Por lo tanto, el imputado deja de ser imputado y se vuelve acusado. Ya está, aquí hay un cambio para que sepa. Cuando hablan de una persona, es un imputado, lo primero que piensas que está en la primera etapa, o está en el ministerio, o sea, está en el Ministerio Público, pero no ha pasado a la etapa intermedia. Ya en la tercera etapa del procedimiento penal, en la de juicio, ya él entra como lo que es acusado, pero una vez que ya le dictan sentencia, queda en calidad de sentenciado. Ya sea que se le haya absuelto o se le haya condenado, entonces ahí puede identificar. Cuando les digan, no es que el acusado, ¿qué hace el acusado? Bueno, el acusado ya se le formuló acusación, entonces estamos en la segunda etapa, o puede ser que esté en la tercera etapa, pero si ya empezó el juicio. Por eso es muy importante que corroboren, no solo cuando les digan que es imputado o es acusado, corroboren en qué etapa está. Ustedes pueden ubicar por la explicación que les estoy dando en qué etapa comprende la de investigación, imputado, la intermedia, acusado, y la de juicio, sentenciado, pero es al final hasta que se dicte ya la sentencia. Esta es las tres etapas, por eso es muy importante que de entrada se aprendan los nombres de estas tres etapas. En la primera etapa hay un juez de control. En la segunda etapa es juez de control. Pero en la tercera etapa es un juez o varios jueces, 2 o 3 jueces, según el presupuesto del Poder Judicial del Estado o de la Federación lo permita. Son jueces de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento, que son los que van a llevar el juicio. Y un requisito es de que son jueces o un juez o 2 o 3 jueces que no deben de saber el antecedente o en qué consiste el asunto. Ya están corriendo 10 minutitos para que se vaya a cortar el primer video, pero seguimos. Bueno, una vez que llega el término, ya sea que diga la persona, bueno, resuelva sobre la vinculación a proceso, y lo vinculan a proceso, bueno, esa persona ya queda vinculado a proceso. Si él dice, no, voy a reunir pruebas, está bien, tiene entonces el juez sus 3 días para sus 72 horas, pero si dice, no, quiero tantos días, en la duplicidad del término, para que yo pueda ofrecer datos de prueba que desvirtúen esos elementos por los cuales se me pretende vincular a proceso. Bueno, el juez ahí va a analizar y le va a dar una respuesta a su solicitud, pero esa persona, si pide ese término, lógicamente en ese momento se va a suspender la audiencia momentáneamente y tienen que resolver sobre alguna medida cautelar para evitar que la persona vaya a huir, ya sea que le dicte la prisión preventiva, como era el estilo del antiguo sistema inquisitorio, que todo era la cárcel, al menos que pagaras tu caución o fianza si tenías derecho a ello. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Le puedes decir, ¿sabes qué? Como el delito que se te está atribuyendo no es grave, ameritas, tienes domicilio en la ciudad, mira, vas a ir, vas a regresar, se fija la audiencia para tal día, tal hora, y hay que regresar. Ahora, si el juez considera, no, pues se queda en la cárcel detenido como una medida cautelar para ver, porque tiene que garantizar el juez de control la continuidad
Es uno de los principios que vimos la clase pasada del procedimiento penal. Que tiene la continuidad, una audiencia tras otra, y si se suspende, pues el tiempo más próximo que haya para continuar. Vamos a suponer que ya le dictaron el auto de vinculación a proceso. ¿Cuál es la audiencia que sigue? Bueno, la audiencia que sigue es la de medidas cautelares, la de solicitud de medidas cautelares. Como el señor ya se le vinculó a proceso, ya va a enfrentar un proceso, bueno, hay que ver qué medida cautelar de las que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales se le va a aplicar para garantizar que no va a huir. O sea, que no se va a sustraer de la acción de la justicia. Cuando escuchan ustedes la sustracción de la acción de la justicia, es alguien que quiere huir. Una vez que se dicte, ya sea que va a firmar el libro, va a garantizar con alguna garantía que va a otorgar, el bracelete electrónico, la prisión preventiva, cualquiera de las que marca, una vez que lo resuelva, bueno, ya pasan a la última audiencia, de esa audiencia grande, de esa audiencia inicial, que se llama la solicitud donde le va el juez a dar al Ministerio Público un término para que concluya su investigación. Esa investigación que inició, con la que imputó, vincularon a proceso al imputado, bueno, la puede concluir pues allegándose más medios de prueba para que tenga sea más robusta la acusación que va a formular al iniciar la siguiente etapa, es la etapa intermedia. Por lo pronto, les digo, en el próximo cuatrimestre, la continuación de esta materia incluso lleva el nombre de etapa intermedia y juicio oral, o sea, las dos etapas que siguen. Aquí en esta fase preliminar estamos viendo la primera etapa, que es la etapa de investigación con sus dos fases. La primera fase, que se llama de investigación inicial, que va de dónde a dónde abarca esa fase. Esa fase, desde que se presenta la denuncia hasta que está a disposición del juez, la persona, para que se le formule imputación. Y la fase complementaria es empieza desde que ya se le formuló la imputación a la persona, al indiciado o al imputado, hasta que se complementa la investigación, o sea, la denominada investigación complementaria. Si ustedes lo ven, son 6 audiencias porque hubo un detenido. Si no hay detenido, en ese momento, bueno, las audiencias van a ser 5 cuando se le aprenda, porque lo más probable es que el juez gire una orden de aprehensión o bien lo mande a citar. Y cuando ya lo tenga enfrente, esa audiencia de la legalidad de la detención, pues en este caso no se aplica. Sigue la audiencia, ¿cuál? La de la formulación de la imputación. Y con eso se estaría cerrando la primera fase de la etapa de investigación. Y se abriría la segunda fase, porque una vez que lo presenten ante el juez, le van a formular la imputación, le van a dar la oportunidad para declarar, va a solicitar al Ministerio Público la vinculación a proceso, se van a solicitar medidas cautelares y se le va a fijar además un término al Ministerio Público para que complemente su investigación, se cierre para poder entonces dar inicio a la nueva etapa que con el escrito de acusación del Ministerio Público va a iniciar. Es la etapa intermedia o de preparación a juicio, que viene siendo un filtro al mismo juicio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Les faltan 3 minutos de infracción para que se corte, para que se haga el primer video. Recuerden, por favor, nos volvemos a conectar después de 10 minutos del corte para dar oportunidad de que convierta a video la grabación, porque estas son las que subo a plataforma que les van a servir a ustedes. ¿Alguna pregunta, Kenny, Sheila, Jessica, Sergio o Carolina, respecto a esta etapa inicial? No, profe, ninguna. No, ninguna. Para que tengan ustedes, lo que quiero es que vayan ustedes teniendo la idea de dónde van a partir de este nuevo sistema, el procedimiento penal, cuántas etapas tiene,
y a grosso modo qué se hace en cada uno. Ya después entran a profundizar en cada uno de acuerdo a su Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí sería, digo, para que sea más fácil para ustedes, que en cada clase, cuando vayamos a entrar, tengan a la mano su código. Ustedes pueden estar verificando lo que les estoy diciendo y si hay algo que ya leyeron pero no les queda claro o no lo entienden, maestro, por favor, tengo una duda sobre este punto y con todo gusto. La idea es de que esta es una materia muy práctica. Yo me acuerdo que cuando vino el cambio, yo litigaba penal en el sistema anterior, pero ya todo cambió, 360 grados cambió. Entonces, empecé a comprar libros y material para actualizarme, pero no fue suficiente. Tuve que tomar un diplomado de casi un año para poderme actualizar y vaya que ayudó. Nada como mejor de que tengas al maestro enfrente y pueda, en caso de dudas, sacarte de dudas en este caso. Por eso en Zoom también, pues nos estamos viendo el rostro, no todos, pues creo que solo yo, porque veo que hay una que otra foto, pero sí que tengan al maestro enfrente para cualquier duda en vivo, estamos en vivo. Maestro, no entendí tal cosa y con todo gusto les doy respuesta. Y por favor, Carolina, Jenny, Sergio Juárez, Sheila y Jessica, una vez que se corte, 10 minutitos y nos volvemos a conectar. El Zoom está marcado para las 2 horas, pero cuando se corta, automáticamente lo empieza a convertir a video. No quiero suspenderlo para continuar y se vaya a perder la oportunidad de que lo pueda volver video, porque esta clase les sirve en plataforma también, aunado al material. Les decía a su compañero Kenny, antes de que se vaya el tiempo, ya está en plataforma su segundo cuestionario de esta segunda semana. Acuérdense que esta actividad de los cuestionarios son 20 puntos. Cierra para el próximo domingo este segundo cuestionario, pero el próximo domingo es el examen parcial. ¿Qué van a estudiar? Lo que vimos en estas 2 semanas, la primera y la de hoy. Tienen todo el material en la primera y segunda semana en plataforma. Tienen la síntesis en PDF que les subí de la semana pasada y esta, donde pueden estudiar y también vayan leyendo su Código Nacional. En un momento más regresamos. Gracias.